En la jornada de los vínculos entre la educación y la tecnología, vamos a hablar de un libro, un ensayo sobre gamificación. El libro se llama Los videojuegos como cultura, toca el tema de gamificación, el tema de educación, de trabajo. También toca el tema de cómo como sociedad comprendemos la vida y los juegos, de la forma en la que el arte se ha gamificado, el trabajo se ha gamificado, la educación, por supuesto, se ha gamificado. Y estamos con Tomás Balmaceda y Alejandro Iparraguirre. Con ellos vamos a hablar de este libro que lo publicó la editorial Ampersand, que es un librazo, es un ensayo alucinante. A título personal puedo decir que lo tengo el mío en casa totalmente subrayado, es una cosa como para discutir, debatir. ¿Vos también lo tenés subrayado? Sí, es un libro súper interesante. Quiero partir de la idea de que la sociedad se gamificó. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Querés arrancar con esa idea? Bien, dale. El tema es cuánto se gamificó, porque yo creo que la sociedad, todo el tiempo estamos usando, bueno, ¿qué es gamificar, no? Que es hablando un poco y echando un poco de claridad sobre eso, básicamente es algo simple, que es el uso de técnicas lúdicas en ámbitos no lúdicos. Y eso es una definición bastante amplia, porque en general varios sistemas lúdicos los usamos en la vida cotidiana. El ejemplo más clave de eso es juntar millas para hacer un viaje de repente, ¿no? Que es algo que por ahí uno dice, bueno, eso es un sistema lúdico, se usa para los juegos. Y entonces, tomándolo en eso, creo que hay un montón de aspectos en los cuales gamificamos cosas por varios motivos. Uno de ellos es por divertirnos mientras hacemos un esfuerzo o algo que muchas veces se usa para cuestiones que tienen que ver por ahí con el tema del ejercicio, cosas que por ahí uno no disfruta en el andar. Entonces de repente por ahí gamificamos cosas que tienen que ver con eso. Pero en ese aspecto amplio yo creo que hay un montón de cosas de las cuales gamificamos hoy y hay otras muchas de las cuales podemos gamificar y nos va a ir mucho mejor, seguramente. Para darle la palabra a Tomás. Tomás, el libro habla de gamificación, pero habla de la videoludificación, le dice, como una palabra difícil de pronunciar. Ya la dije, ya está. Pero, ¿cómo nos interviene ese videojuego en la vida? Sí, para mí el acierto del libro y que es como la mirada de los autores interesante a la boca del es micrófono. entender, el acierto del libro para mí es justamente entender a los videojuegos como una lente de análisis de la sociedad, ¿no? Y en cada capítulo va contando, bueno, esto pasa con la identidad, esto pasa con incluso la visión política de la sociedad o la dimensión política. Y para mí, en esa videoludificación que proponen como una opción a la gamificación, me parece interesante entender cómo efectivamente es imposible, y eso la filosofía de la tecnología, donde trabajo yo, lo tiene muy marcado, cómo es imposible entender a la sociedad sin la tecnología, y entender la sociedad actual sin los videojuegos es dejar afuera justamente un prisma muy interesante. Tal vez en la Argentina en ocasiones personas que no están vinculadas con la industria o no tienen un contacto cotidiano con ciertos juegos siguen hablando de los jueguitos, ¿no? Digo, yo a veces cuando uno quiere comunicar estas cosas aparece esa idea de los jueguitos, que es casi a veces puede ser peyorativo, ¿no? Pero me parece que justamente es una herramienta, una llave de entrada para comprender otros aspectos. Y me parece, tal como mencionábamos, que ese lugar de llevar lo lúdico a donde no está lúdico, bueno, lo vemos como mecánica que está permeando toda nuestra vida. Sí, en el espacio educativo en el que estamos, la gamificación educativa hace un cambio de paradigma. Los eSports, tomándolos como modelos, se trabajan mucho en el aula. Si bien en el libro se toca poco la parte de educación, pero se toca poco porque se tocan muchos perfiles, sí le quería preguntar sobre esa idea de la gamificación en el aula. Cuando contabas antes sobre la gamificación en el trabajo o en un espacio, como recién decía Tomás, o subrayaba Tomás, en un espacio donde no se está esperando un logro automático, ¿cómo afecta eso en el aula? ¿Cómo afecta en nuestro cotidiano como estudiantes, como gente que se capacita y también como docentes? Hay una referencia en el libro a un libro muy interesante de Johan Huizinga que se llama Homo Ludens, que es, es la Biblia de la filosofía lúdica, ¿no? Me parece que es muy interesante porque siempre que queremos justificar algo de juego terminamos ahí. Y durante muchos años yo tuve que justificar de por qué era coordinador de videojuegos de la hoy Secretaría de Cultura de la Nación. Yo trabajo desde el año 2012
imagínense si hay estigma hoy, imagínense en ese momento lo que era y las preguntas todo el tiempo, ¿cómo los videojuegos son cultura? Claro, y me remitía siempre al primer capítulo de ese libro que habla de que los videojuegos son más... En realidad no habla de los videojuegos porque en ese momento están los videojuegos, habla de los juegos. Está claro que en la definición de videojuego está la palabra juego y si no, me bajo de este escenario ahora. Pero la realidad es que o sea, los juegos son más viejos que la cultura porque los animales se enseñaban jugando, dice Johan Huizinga en el libro, para hacerlo bien cortito. Un libro filosófico, yo soy muy bruto porque soy productor, pero lo explico bien. Digo, por lo menos dice eso. Entonces, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque es importante entender que si los animales se enseñaban jugando, entonces, claro, el desarrollo, el diseño de una experiencia lúdica está innegablemente emparentado con el aprendizaje. Es más, hay una regla de los que hacemos videojuegos, del game design, del diseño lúdico, que dice que cuando vos no tenés más nada para enseñarle a quien está jugando, ya no tenés más juego. O sea que imagínense cuán intrínseca es la relación de la pedagogía y del aprendizaje con los juegos. Y muchas veces, cuando hablamos de estigmas, hablamos de esta idea de la sociedad de que cuando estás jugando, y estás boludeando. No estoy boludeando, estoy ocio. El ocio, algo tan perdido, que es algo tan importante de entender. Y bueno, y ahí empieza un mambo importante, que es el tema de, bueno, el concepto del edutime, en esta idea de los videojuegos educativos, cuando también hay un montón de videojuegos educativos que son aburridos, ¿no? Digo, también nos pasa eso, donde se fuerza contenido, y bueno, y ahí es donde hay que empezar a entender cómo se amalgama, digamos, esa experiencia lúdica que puede servir para el aprendizaje. Ya sea, y esto, bueno, nada, en mi caso yo vengo formando docentes hace muchos años con el uso de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje. Innegablemente tengo que nombrarlo una vez más a Graciela Naola, que básicamente fue la pionera en todo esto. Ella ya desde el año 2004, que su tesis de psicopedagogía, de su doctorado, era videojuegos en espacio de aprendizaje. Así que no lo inventamos nosotros. Claramente los videojuegos son aprendizaje. Es más, debería haber mucho más juego en el sistema educativo. Eso me parece que es importante. Tomás, te pido, está buenísimo lo que acabas de decir, Alejandro, muy largo, profundo. No te voy a pedir que repitas, pero sí que cuentes por ahí tu experiencia en la facultad. Sí, para mí realmente vivimos además un momento de datificación, como que de alguna manera casi toda nuestra experiencia digital se convierte en datos y esos datos pueden ser medidos, pueden ser registrados, son procesados por distintas aplicaciones y justamente la idea de poder gamificar eso tiene que ver con conseguir logros, como decíamos recién, aquello que te da un poco de fiaca, te da un poco de pereza, poder volverlo adelante. Sí es cierto que quizás a nivel universitario todavía, por lo menos en el mundo de la filosofía, que es mi mundo, hay muchos prejuicios alrededor de eso. Me parece que la industria del videojuego está siendo pionera justamente en el sentido de que viene siendo también una industria en la que otras industrias se inspiran, ¿no? La industria audiovisual hoy realmente toma de los videojuegos no solamente sus universos y sus grandes propiedades intelectuales, sus grandes franquicias, sino también, bueno, digamos, para los que hace mucho que estamos en internet, como nosotros tres, sabemos que los videojuegos resolvieron ese problema del comienzo del 2000 de la piratería al toque. Y ya lo había resuelto quizás en los 90, los que somos más grandes nos acordamos, aparece mucho Monkey Island acá y digo, esa idea de, bueno, ¿cómo puedo hacer para evitar las copias? O sea, la industria de videojuegos siempre estuvo muy, muy pionera y ahora que todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, bueno, también son el mundo de los videojuegos el espacio en donde eso crece mucho más. Cuando lo llevas al aula se trata de justamente inspirarte. A veces no es simplemente copiar o no tiene que ver simplemente exactamente con usarlo por usar, ¿no? Digamos, todos conocemos también experiencias quizás fallidas porque son un poco forzadas. Me parece que lo importante es tratar de rescatar esa inspiración y en ese sentido, y me parece que el libro lo hace muy bien, como industria, justamente la industria de los videojuegos es un espacio en donde tanto educadores como aquellos que también somos educados en distintos espacios tenemos que mirarlo, tenemos que entenderlo y también recordar de cuando éramos chicos, bueno, hay muchas experiencias que aprendimos jugando que no las olvidamos más, incluso que tengan que ver con experiencias muy sencillas o casi físicas o de destreza manual que cuando nada, son aprendidas mediante el juego, parece que se quedan en la memoria con otra calidad. Hay una frase que acaba de decir Tomás acerca de cómo la industria audiovisual está tomando la idea de los videojuegos. Aquí nosotros tenemos un espacio de alfabetización digital
Y hay también algo que tiene que ver con los videojuegos, que es la literatura transmedia, que también Ampersand, que es una gran editorial, la verdad, ha trabajado ese tema. Quería preguntarles a ustedes sobre la alfabetización digital, literatura transmedia y videojuegos, ¿cómo podemos vincularlos? Siempre preguntas fáciles acá. Nada complejo, claro. No, bueno, a ver, tendríamos que tomar o empezar desde el concepto por ahí del edutainment para mí. El edutainment, haciendo una lógica, es education con entertainment. Esto, digamos, no le metan a los videojuegos, lo que pasa es que, claro, como decía bien Tomás, los videojuegos hoy pican en punta en esa mirada, no solo desde el lado de la facturación y lo comercial y los números y el exitismo, que son muy fáciles de mirarlo, sino desde la complejidad del instrumento videojuego y cómo se involucra en la cultura, en la sociedad, y cómo a la vez genera cultura, o sea, cómo modifica la cultura de la sociedad y además cómo tiene su propia cultura cada juego, ¿no? Y en ese sentido, y volviendo un poco a esa cuestión, claro, hoy el concepto de edutainment es muy tomado por el tema de los videojuegos y los videojuegos se apropian de esa situación. Lo complejo de esto, yo decía en la intervención anterior, esta idea de que el sistema educativo debería tomar un poco más de los juegos, ¿no? Y en esa idea de qué? Y de tratar de valerse más de los juegos para poder... Y cuando digo juegos, no solo estoy hablando de videojuegos, también podemos hablar de juegos de mesa. ¿Por qué? Porque también se utilizan. Hay un montón de docentes que usan juegos de mesa porque lo sienten más cercano, por ahí por un tema generacional o algo, y lo que hacen es utilizar juegos de mesa, por ejemplo, para el tema de alfabetización, incluso digital. Digo, uno puede jugar con esa idea porque podemos meterle realidad mixta en el medio y nos divertimos un montón también. O en esta idea loca de que una vez alguien dijo que los libros iban a desaparecer. Miren qué viva que está la feria, los libros no desaparecen. Es muy fácil ser hacer futurología arriba de un escenario diciendo nos controlan los robots. Es muy fácil. Pero digo, volviendo a todo eso, lo que está claro, como el concepto de transmedia, es que los videojuegos tienen mucho que decir en el transmedia, ¿sí? Sobre todo por eso ser un medio que tiene esta particularidad de la interactividad, que un poco el libro habla de eso, volviendo al libro, en esta idea de la agencia, ¿no? De este concepto de qué controlamos, no solo en los juegos, sino fuera de los juegos, que también ahí habla de ese concepto de metamecánica o metajuego llevado a otra cuestión de la sociedad. Yo creo que... de vuelta, es muy difícil hacer futurología. Si vamos a mirar un poquito para adelante, estamos yendo a vivir una experiencia hermosa, maravillosa, que no sabemos con qué plataforma ni con qué tecnología, pero está claro que la transmedia tiene mucho que decir porque es como los videojuegos. Como medios son muy importantes, tienen un contenido y no están arraigados solo por una tecnología, no es algo perecedero. Tanto el transmedia como los videojuegos son, y un poco hay que mirar para ahí, para darnos cuenta que en todo caso la educación está ahí. Hoy no me quedaría en, necesitamos usar los videojuegos para la educación. No, hoy miraría, necesitamos la transmedia para la educación. Y la transmedia es mucho más que los videojuegos, porque es ir a vivir una experiencia mucho más integral, afectada por varios medios en varias situaciones. Así que yo creo que hay que unirlo, sí, claro que hay que unirlo. Y yo creo que aporta mucho esto, digamos, sobre todo el concepto de alfabetización, también entendiendo de que la tecnología es muy linda, todo, pero que también hay que alfabetizar. Y hay que reforzar ese espacio también. Tomás, yo sumo una breve experiencia que me está pasando en estos días. Yo soy profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de filosofía. Estamos haciendo una materia que se llama Filosofía de la Inteligencia Artificial. Y hay un texto que se llama Data Feminism, como feminismo de datos, que está en inglés obviamente, pero hay una ONG argentina, Data Género, que la tradujo. Y solamente el año pasado, ¿no? Sí, exactamente. Hemos hablado de eso, claro. Sí, es claro. Muy importante. Pero bueno, la edición que hay en español oficial solo está en una página web. Una página web que tiene sus gráficos, sus pie de páginas, que para un texto universitario es muy importante, son interactivos. Entonces, cuando lo pusimos en la bibliografía, ¿no? Karina Pedazzi y yo, que somos los que damos la materia, dijimos, che, qué bajón que no está en PDF. Nos van a putear porque esperamos que sea en PDF, que esté en una página web, hablamos con las chicas, no, solamente es una página web, pero la página web es interactiva, nos parecía raro para un texto universitario. Bueno, es el texto que más le gusta a los alumnos y ahí nos dimos cuenta cuáles son los propios prejuicios, ¿no? Y yo pensaba, bueno, nada, con 43 años ya tuve los prejuicios de la lectura electrónica, que quizás hace 10 años hubiera dicho, no hay nada como el papel, no hay nada como leer el papel, como tocarlo, nunca me voy a poder aprender algo que está cambiando
esperando, listo, realmente hoy prefiero un ebook para poder llevarlo a todos lados. Y ahora me pasaba que tengo prejuicio con el PDF, como que yo digo, bueno, ¿dónde hay un PDF para leerlo? ¿Me va a costar estudiarlo? ¿Me va a costar? Y bueno, cuando uno se acerca sin prejuicios, encuentra eso. Entonces, no es estrictamente generacional, porque digamos, tengo alumnos de un montón de edades, tiene que ver con cómo te acercás. Y me parece que en eso, justamente, la educación y el transmedia tiene que ver con, bueno, animarse a abordar algo sin los prejuicios que podamos tener, incluso un prejuicio sonso, como decir, lo quiero en PDF y no en una webpage. Iba a hablar sobre los géneros porque es algo con lo que vos trabajás desde hace muchos años, así que hubo transmisión de pensamientos ahí, o por ahí es porque es el tema que te convoca y te conozco. Pero hay dos palabras que dijeron que aparecen muy repetidas en el libro. Uno es agencia, o sea, autonomía, por un lado, y otra es identidad. Y en el libro hay identidad y también empatía. Hay un capítulo fabuloso acerca de cómo sentirse en el lugar del otro y cómo jugar a un juego electrónico. Siendo un jugador de básquet negro no te convierte en negro. Pero hay un montón de casos de juegos que en el libro se trabajan sobre sentir hambre, soledad, tristeza, incluso acompañar a personas que han perdido un ser querido, tal vez porque se ha suicidado, lo cual habla de una gama enorme de juegos. Bueno, esa idea de la empatía, los que estamos acostumbrados a los jueguitos de siempre dispararle a extraterrestres, ¿cómo se trabaja las habilidades del siglo XXI en los juegos? Hago un pequeño comentario y te lo dejo a vos, que son las preguntas de Patricia son siempre muy tranqui, suicidio, empatía. Pero bueno, no, pero sí es cierto que dentro de estos prejuicios que estábamos mencionando, la verdad que también hay muchos a veces alrededor de los videojuegos. Cada vez menos porque me parece que la pandemia, y vos corregime si tienes algún dato, creo que eventualmente abrió mucho más esto, amplió mucho más el uso de los videojuegos, más personas se acercaron. Obviamente cada nueva generación de consolas genera mejores títulos y la verdad es que la calidad de los títulos tiene también que ver con ese storytelling, con eventualmente cómo específicamente uno va ampliando las historias que cuenta y hay de todo. Para mí una de las experiencias más grandes o que más me impactaron, hay un videojuego acto de arte activista que tiene que ver con un metaverso en el cual tenés que cruzar la frontera de México a los Estados Unidos. Y esa experiencia de poder vivir eso, que quizás alguien que escucha esto o después lo lee desgrabado va a decir, es una cosa banalizante. ¿Cómo vas a esa experiencia a llevarla a un videojuego? Bueno, te conecta con una experiencia, y eso los autores de este libro lo muestran muy bien, única. Porque una buena literatura te puede hacer sentir que estás cruzando la frontera. Cuando eventualmente lo podés vivir en un espacio gamificado como ese, bueno, tal como muestran los autores, empiezan a ampliar nuestra empatía y también empiezan a ampliar las bases de una sociedad que, como decías vos, busca la autonomía, busca poder tener identificación y busca también nuevas experiencias. La psicopedagogía usa los juegos para problematizar hace muchos años, no es nuevo. Cuando hablamos de características que diferencian a los videojuegos son la interactividad y la inmersión. Claramente esas dos características te llevan a la empatía. Me hace acordar un tema de Joaquín Sabina que te dice ponerte en la piel, ¿no?, de otros oficios o cosas. Y los videojuegos hacen eso. Por ejemplo, hay un ejemplo que se llama Paper Please en el videojuego, que es un videojuego independiente que recontra recomendable. Me gusta mucho porque el juego tiene mucha variante en el espectro de opciones de juego. Tiene juegos mainstream, un ejemplo, y te pone juegos muy independientes. Me gusta eso del libro para destacar también. Y en Paper Please sos una persona que trabaja en la aduana y tenés que conocer la historia de alguien para, si le pones el stamp del sello, para dejarlo pasar o no, dentro de las reglas que define ese país en ese momento, ese día. Y yo te lo cuento así como un embole, ¿sí? Porque yo laburo de hacer videojuegos, ¿para qué voy a querer trabajar de stamp y ponerle ahí de la aduana? Y eso creo que genera la empatía, esta idea de poderte poner en la piel de alguien para ver qué es lo que pasa. Y de repente vos te pones a jugar ese juego y es recontra entretenido, es interesante, te involucra. Porque uno de los grandes trucos que tenemos quienes hacemos juegos también es apelar a las decisiones morales, a las decisiones éticas, en esa interactividad que de quien juega, que tiene que tomar una decisión, ponerse en el lugar del otro. Por eso está bueno problematizar así.
Porque después uno hace un paralelismo con su vida real de qué es lo que pasa. Es muy interesante. Y después otra cosa que vos hablabas de la identidad y me interesa contar es, cuando leí el libro me acordé de algo que me acuerdo muchas veces, que es la noticia del otro lado. Le llamo yo una noticia que salió en la BBC, donde un papá y una mamá, el titular de la noticia dice: conocí a mi hijo cuando falleció, cuando se murió. Muy loco, porque uno dice, ¿cómo fue eso? Entonces empezás a leer la noticia y la noticia cuenta de que papá y mamá tenían un hijo discapacitado y claro, él se metía a la pieza y se aislaba en la pieza porque no tenía capacidades, posibilidades de poder vincularse con otros chicos, con otras chicas. Bueno, cuando falleció no paraban de llegar micros y micros y micros. ¿Por qué? Porque él era un gran jugador del WoW, del World of Warcraft. Y claro, tenía una vida social a través de los videojuegos y su identidad. Imagínense qué duro para un papá o una mamá decirlo: conocí a mi hijo cuando falleció. Qué loco, ¿no? Por esa idea del prejuicio y del estigma que terminaron. Y digo la noticia del otro lado porque noticias del otro lado hay todas. Esta no hay nada. Y marco el medio porque era de la BBC, ¿no es? Así que pueden buscar si quieren la noticia. Es una noticia muy fuerte, muy interesante, pero marca un poco este otro lado donde en un videojuego yo no solo no me aíslo. Es una decisión propia, en realidad, ¿no? El objeto videojuego no necesariamente te aísla, sino muchas veces todo lo contrario. No solo me hace vincularme, sino también me hace formar mi identidad. Por eso esa relación entre el videojuego y quien juega es tan intrínseca, tan propia, tan de uno mismo, ¿no? La experiencia que uno vivió en ese momento. Está buenísima la charla, tenemos que llegar al final, voy a hacer la última, pero está buenísimo hablar sobre lo que jugamos, cómo consumimos, ¿no? Y me diste pie para la última, que la tenía pensada de antes, pero muchos de los videojuegos tienen que ver con trabajo en equipo. Muchos de los videojuegos tienen que ver con, a veces, no ganar tan rápido para que los de al lado puedan llegar conmigo. Eso también tiene que ver con habilidades del siglo XXI, que era lo que estábamos hablando antes, y eso también tiene que ver con una forma de trabajo, ¿no? Quería preguntarle sobre ese desarrollo, sobre cómo se hace un juego comunitario. Mirá, nombrás algo que es muy interesante. En los juegos de mesa hay algo muy marcado que son los Eurogame y los juegos norteamericanos. Los juegos norteamericanos son por eliminación. El TEG, por un ejemplo. Alguien va perdiendo y se va yendo. Y después está el Eurogame, puedo decir el Puerto Rico, por ejemplo, juego recomendadísimo, donde en realidad es un juego que vos podés colaborar o competir, un poco vas viendo, pero por lo pronto si competís llegamos todos al final de esa partida, ¿se entiende? Y no es por eliminación. Y eso es interesante porque un poco marca eso del grupo, esta idea de trabajar, esta idea de los valores que te proponen los videojuegos, como por ejemplo la resiliencia, ¿no? A mí me gusta que los videojuegos que hago la gente pierda, pero no por perder porque soy malo, es porque están los juegos del no game over ahora, esta idea de que en realidad los juegos no perdés. No es que no perdés. Por ahí vivís una experiencia, como decíamos recién, o es una experiencia. Pero bueno, y después otro dato que les dejo muy interesante también es que hay dos cosas muy difíciles de hacer videojuegos. Uno es equilibrar el juego para que sea lo debidamente difícil, para que sea un desafío, pero lo debidamente fácil para que no te frustres. Y eso es muy complejo hacerlo. Y lo otro más difícil, ¿saben qué es? Poner de acuerdo a todas las personas, porque son todas tareas difíciles a la hora de desarrollar. Vos compilás un videojuego y tenés un montón de tareas. Desde gente que programa, que es lo obvio de todo el mundo, gente que piensa el diseño, gente... La cosa más difícil es concatenar, organizar todas esas tareas para hacer esa experiencia equilibrada la que queremos. Así que ya es un desafío desarrollarlo en equipo. Imagínense cuando lo tenés que pensar para jugar en equipo. Sí, solo completar que efectivamente los videojuegos amplían la sociabilidad y por eso dos sociólogos lo usan como decíamos al comienzo, como prisma para entender cómo vivimos en el siglo XXI y cuáles son esas habilidades blandas de liderazgo. O sea que me parece que es súper relevante poder entender también cómo sea esa cooperación, una cooperación que no tiene que ver quizás con las capacidades que tenés en el mundo analógico, con una cooperación que no tiene que ver con qué lugar estás en el mundo. Necesitas una conexión de internet y una computadora más o menos buena, pero digamos de alguna manera siempre hay versiones light para poder conectarte. Entonces me parece que ese fenómeno en muchos sentidos, la palabra es un poco fuerte, pero la banco, democratizador que pueden tener estos videojuegos para las habilidades de cualquier persona son súper valiosas. Alejandro Iparraguirre, Tomás Balmaceda, muchas gracias por habernos acompañado. Para las personas que... Espérenme un segundo que termino de... Se me apuraron. ¿Ves cómo son los de Ampersand? Se me apuraron. Vos siempre dejá que nos aplaudan. Si te putean, sí avanzá, pero si te aplaudan, dejalo. Bueno, está bien, pueden aplaudir. Para los que quieran conocer el libro, es un libro de Ampersand, y para los que quieran quedarse un rato viendo cómo es jugar en educación,
tienen a leer en vivo y tienen la parte de Mundo Maker. Los invitamos a todos para que se den un paseo por el stand. Ahora sí, chicos, gracias por haber venido.